En la vuelta que se daba a cada puñado se decían llave. Unos cuantos puñados juntos, ¿qué es lo que forman? Un ja. Y antes del ja, o sea, entre el puñado y el ja no hacían otra cosa, son gavillas. Gavillas. Pero ¿no? si iba segando a mana, pues no hacía falta hacer gavilla. Ah, hacían el ja ya. Era solo, y si iba segando a puñado, como se dice muchas veces, Sí. pues hacía gavillas porque el norte se cayera, y hacía dos gavillas y ataba el ja. Pero para segando a mana, no había gavillas. Cuatro buenas varias. ¿Y una gavilla cuántos puñados tenía, más o menos? Según, yo a puñados que no sé que nunca. Ah, Nosotros éramos a maná. a manás. A maná. Puñado, oye, ¿quién segaba a puñado? Mucho. Mi tío Toñillo segaba a puñado. Que hay dos formas de segar, y a ¿no? remplojo. Y a remplojo. Y a remplojo también. Entonces hay tres formas de segar. Sí. A remplojo, A maná y a puñado. ¿y a remplojo cómo es? A remplojo le regaba porque echaba la llave en el negro. Echaba la llave en el dedo gordo. Una correa. Y en el otro lleva la correa, no sé, y la cogía con estos dedos. Esa es la mano. La que lleva una correa, un puño, y en el puño lleva la correa. Sí, sí. Entonces le echa la llave y luego ya echa la correa. Y luego ya una vez que lleva la correa, pues ya, pues más que venga, esta llave. Llevaban más ventajas. Y frente a la correa llevaban más ventajas. Pongo el pato y le deja enganchar el dedo. Ya. El cojo. Y va llaveando en el dedo. El cojo. ¿Con qué se ataba el ja? Con un vencejo que se arrancaba de la misma miese. ¿Y al ja que está mal atado, que se vacía, se le daba algún nombre? Pues sí, se le daba ese para reventar.